Hoy, como mencionamos, vamos a hablar del poder de Dios en el Evangelio. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que somos nosotros, por la gracia de Dios, nosotros hemos sido llamados a predicar el Evangelio. Amén. Y sabemos que no hay otro Evangelio. El Evangelio que nosotros predicamos salva a los pecadores, porque nos salvó a nosotros. Estábamos perdidos, estábamos en las tinieblas, estábamos bajo la ira de Dios, pero el Evangelio que se nos predicó, lo escuchamos, lo aceptamos, nos arrepentimos y ahora por la gracia de Dios nosotros somos salvos. Amén. Por lo tanto, nosotros debemos de anunciarlo porque Cristo nos ha mandado. Este es un mandato del Señor Jesucristo, anunciarlo en estos tiempos que estamos viviendo, en tiempos donde el Dios de este siglo, el Dios de este mundo está gobernando en las vidas. Y el Evangelio es quien rescata a los pecadores, quien rescata de la esclavitud del pecado. Alabado sea su nombre. Pablo no se avergonzaba del Evangelio porque sabía que el Evangelio era poder de Dios, el poder de Dios que transforma, el poder de Dios que libera, el poder de Dios que perdona. Amén. Porque ha perdonado nuestros pecados. El poder de Dios que nos reconcilia con Dios mismo. El poder de Dios que nos hace, somos nosotros llamados, ahora somos llamados hijos de Dios. Amén. Y es importante saber que la gente que nos rodea, la mayoría de las personas, ellos no conocen, no tienen la verdad que nosotros tenemos. Miremos allí en 2 de Tesalonicenses, ¿cuál es la verdad? El Evangelio es la verdad. 2 de Tesalonicenses 2:10 dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Entonces multitudes de personas se encuentran en este estado, se encuentran en este estado engañoso. ¿Por qué? Porque han rechazado la verdad del Evangelio. Ahora, posiblemente hubo un tiempo que ellos tuvieron la oportunidad de escuchar la verdad para ser salvos, pero no recibieron la verdad. Ellos voluntariamente la rechazaron y ahora ellos se encuentran abrazando una mentira, porque aquí dice que no recibieron el amor de la verdad. Entonces, ¿cuál es el amor de la verdad? El Evangelio. ¿Cuál es el amor de la verdad? El Evangelio. El Evangelio que nos salva. El Evangelio nuevamente nos reconcilia con Dios. El Evangelio nos acerca a la presencia de Dios. Amén. Hemos entrado al lugar santísimo, a la presencia de Dios, no como el Antiguo Testamento, pero ahora por medio de la sangre del Cordero que Él dio su vida por cada uno de nosotros. Alabado sea el Señor. Entonces, el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Entonces, permítame compartir cuatro puntos acerca de este tema. Y número uno es que el Evangelio empieza con el gran amor de Dios. Nuevamente, el Evangelio empieza con el gran amor de Dios. Todos conocemos ese versículo, ese capítulo 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, amén, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, en este versículo miramos uno de los muchos, como hemos compartido en estos domingos pasados, compartimos acerca de los atributos de Dios, pero este es uno de los muchos atributos del Dios Todopoderoso que está manifestando ese amor en acción. Amén. ¿A quién?
a la humanidad perdida. Desde el momento que Adán y Eva, ellos comieron de ese fruto prohibido, comieron del fruto que estaba en medio del huerto, desde ese momento ellos perdieron la comunión, la relación con el Dios Todopoderoso. Y por cerca de 3,000, aproximadamente 3,700 años desde Adán y Eva hasta el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, entonces el humano hizo sacrificios, ritos, ceremonias. ¿Para qué? Para de una manera relacionarse con Dios. Pero nada de estos ritos y ceremonias quitó el pecado. Imagínense usted, por 3,700 años, todos estos ritos y ceremonias, sacrificios, nada de esto quitó el pecado. Pero durante todo este tiempo, el Dios amoroso había comunicado el plan de redención que iba a venir. Y ese plan de redención no era un sacrificio más por los pecados. El plan era redimir al hombre por medio del Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí se cumplió cuando nuestro Señor Jesucristo, Él murió en esa cruz. Y por eso el escritor a Hebreos nos dice, Hebreos 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido, dice, una vez para siempre un solo sacrificio. ¿Por qué? Por los pecados. Por los pecados. Él se sacrificó a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados. Entonces el evangelio empieza con el gran amor de Dios. Nosotros leemos este versículo: de tal manera amó Dios al mundo, pero no nos damos cuenta la intensidad de ese amor. Este fue el amor de Dios manifestado a lo máximo. ¿Sí me escucharon? Este fue el amor de Dios manifestado a lo máximo. Esta es la máxima expresión del amor de Dios cuando nuestro Señor Jesucristo murió en esa cruz. Otras versiones dicen, porque tanto amó Dios al mundo, o así como Dios al mundo. Y honestamente, al leer este versículo conocido de todos nosotros, hermanos, nosotros creo que no comprendemos con qué amor Dios nos amó. A menos creo yo que nosotros no lo vamos a comprender en su totalidad de este lado del sol. Amén. No lo vamos a comprender. O sea, humanamente, y podemos buscar, pero humanamente no lo vamos a comprender. ¿Por qué será que el hombre hoy en día no acepta o no reconoce el amor de Dios? ¿Por qué será? ¿Por qué será que nosotros al principio, cuando se nos evangelizó, por qué resistíamos? ¿Por qué rechazábamos cuando alguien venía y nos compartía el evangelio? Es que ese evangelio es una amenaza para nosotros, porque nos van a quitar nuestra diversión. Van a incomodar nuestro estilo de vida. Nos van a quitar nuestra felicidad. Pero ahora nos damos cuenta que a ese gran amor de Dios ahora sabemos en quién está la felicidad. Y nos damos cuenta que eso que llamábamos felicidad, eso no era felicidad, hermanos. No era felicidad. Ahora, la respuesta la podemos mirar allí en San Juan capítulo 3, verso 19. Dice, y esta es la condenación,
que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. El hombre rechaza el amor de Dios. La luz ha venido a este mundo, pero es triste, porque lo triste es que los hombres amaron más las tinieblas. Porque sus obras son malas. Ahora, ¿por qué nosotros ahora permanecemos en su amor y Dios permanece en nosotros? Primero, porque la luz del Evangelio vino a nuestras vidas. Y segundo, porque creímos en el Hijo de Dios. Y tercero, porque nos arrepentimos de nuestros pecados. Primera de Juan 4:16 dice: y nosotros hemos conocido. Todos digan conocido. Es importante que la gente conozca, no que experimente. Hay gente que nomás está buscando experiencias en las iglesias, un nuevo sentir, un milagro, no. Es importante que la gente conozca las verdades de Dios, las verdades bíblicas. Amén. ¿Sí me escucharon? No andemos buscando experiencias. Hoy no sentí nada. Hoy el culto estaba muy muerto. Y no se diga el predicador. Por lo tanto, no sentí nada. No, hermanos queridos, hay que madurar. Venir a un culto no es para sentir. Sí se siente bonito, hay cantos que nos elevan y wow, qué hermoso. Pero no venimos a un culto a sentir. Amén. Ahora, entonces Juan dice aquí, y nosotros hemos conocido y creído. Amén. Conocemos, creemos y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Cómo lo conocemos? Por medio del Evangelio. Al conocer el Evangelio, Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Bendito sea su nombre. Espero que usted permanezca en el amor de Dios. Porque hay cantidades de personas que experimentan la gracia y el amor de Dios al principio, y poco a poco, porque ya no están sintiendo como antes, y poco a poco se van alejando de ese amor. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora dice, entonces en el versículo San Juan 3:16 dice que ha dado a su Hijo unigénito. Todos digan unigénito. ¿Qué significa eso? Que Jesús es el único. Jesús es el único, no hay otro como Él. No esperemos a otro. Él fue el único, Él es el único Salvador. Y nos metemos en problemas cuando nosotros declaramos, nos metemos en problemas con el mundo religioso cuando nosotros, porque la Biblia lo dice, declaramos que Jesús es el único Salvador. Nos metemos en problemas. Porque la Biblia lo declara, dice allí en Hechos 4:12, y en ningún otro hay que salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Entonces ya eliminamos al profeta José Smith, eliminamos a Mahoma, eliminamos al hinduismo, eliminamos a todas las creencias que están basadas. Mire, todas las religiones, si las podemos poner todas las religiones enseñan lo que tú tienes que hacer para acercarte a Dios. El cristianismo enseña lo que Cristo hizo por nosotros. Se enfoca en la persona de Jesús. ¿Sí me explico? Todas las religiones del mundo que hay hoy en día, lo que tú tienes que hacer, y es increíble, hermanos, al ver el hinduismo, los musulmanes y todo lo que tienen que hacer para acercarse a Dios. Entonces, ¿para qué vino Cristo? Para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda. Todo aquel significa que no importa la raza, no importa el color de tu piel, si eres hombre o mujer, judío, gentil. Ahora, solo hay una condición. Solo hay una condición que tiene que ser. ¿Cuál es la condición? Tiene que creer. Si usted lee ese versículo, el versículo no dice para que todo aquel no se pierda. No, ahí dice para que todo aquel que en Él. Imagínense si dijera para que todo aquel no se pierda. No, que la condición es tiene que creer. Entonces, entonces la condición es creer. ¿Para qué? Para no perderse y para tener vida eterna. Tiene que creer. El pecador tiene que creer en Él. ¿Y quién ha creído que Él es el Hijo de Dios? Nosotros hemos creído. ¿Quién ha creído que Dios resucitó a Jesús de los muertos? Nosotros hemos creído. ¿Quién ha creído que Él es el único? Nosotros hemos creído. Por eso el profeta Isaías, muchos años antes, allí en Isaías 53, dice, ¿quién ha creído? Aquí, acá. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién ha creído a las nuevas buenas de gran gozo? Gracias a Dios. Oh, yo le doy gracias a Dios. Yo le doy infinitas gracias al Dios Todopoderoso que en mi juventud creí. Y una de las preguntas que después que yo creí, yo dije, ¿por qué no me habían hablado de estas cosas? ¿Por qué no había antes conocido de esto? Alabado sea el nombre del Señor. Pero creo que Dios llegó a todos nosotros en el tiempo que más necesitamos de Él. Alabado sea el Señor. Y seguiremos creyendo en este único evangelio hasta que Cristo nos recoja de esta tierra. Amén. Segundo punto es el tema. El evangelio es el poder de Dios. El evangelio no solamente es una manifestación del amor de Dios. El evangelio es el poder de Dios. Es decir, cuando todo aquel que cree al evangelio, cuando todo aquel que cree que Cristo murió por nuestros pecados, cuando el pecador que cree que Cristo resucitó de los muertos, cuando el pecador cree con todo su corazón, amén,
cree con todo su corazón, pone su total confianza en el Evangelio, entonces Dios milagrosamente, maravillosamente activa un poder transformador en aquel que ha creído, de tal manera que el resultado es salvación. Salvación. De tal manera que somos nueva criatura. Se efectúa el nuevo nacimiento. Somos llamados hijos de Dios. Es importante notar que en la mente del hombre letrado, en la mente del hombre educado, este evangelio para él es locura. Tan simple y tan sencillo. Tú me dices que nomás creer en el evangelio, aceptar y arrepentirme. Por eso ellos quieren algo más, un poquito más. Amén. En la mente del hombre letrado el evangelio es absurdo. En la mente de ellos es cómo esto es posible con tan solo creer que Cristo murió en un madero. Y tú me dices que nomás yo creer en ese evangelio, en ese Cristo. 1 Corintios 1:18, Pablo dice, porque la palabra de la cruz es que es locura. Es locura. Los griegos buscaban mucha inteligencia, sabiduría y filosofías, y los judíos señales, más para creer. A los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, ¿a quién? A nosotros. Es poder de Dios. El Cristo crucificado para muchos es locura. La predicación es locura. Y por eso hoy en día las iglesias se están alejando de esa locura. Pero para Dios es poder de Dios. Y ellos están enseñando otras cosas, otro que no es el evangelio. Y mire el resultado. Mire el resultado en las iglesias. Es increíble, hermanos. Por lo tanto, es necesario que el pecador crea al evangelio para que Dios manifieste su poder transformador. Amén. La responsabilidad humana es creer, la voluntad es creer. La intervención divina es salvación. Dios es quien salva. Dios es quien salvó a Nínive. Su amor, su compasión. Ellos se arrepintieron, pero se inició con el amor de Dios. Les dio 40 días. Les pudo haber dado 40 minutos, 40 horas, pero Dios es bueno y misericordioso y les dio 40 días. Hay gente que lleva años escuchando y escuchando y escuchando y escuchando, y nomás no creen. No creen. Ahora, esto nos lleva al siguiente punto. La gente se salva mediante el evangelio. Y vamos a mirar un ejemplo. Todos conocemos de Felipe y el eunuco. Miremos ahí en el libro de los Hechos para mirar aquí cómo Dios usó y quería salvar al eunuco. Ahora miremos aquí, dice:
un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén, ¿para qué? Para adorar. Ahora, los ángeles no predican el evangelio. Los ángeles nunca predican el evangelio, solo hombres redimidos por la gracia, por el poder de Dios, son los que predican el evangelio. Ahora, el ángel representa que Dios estaba ¿qué? Llamando al eunuco. El ángel representa que Dios. Entonces la salvación estaba empezando ¿con quién? Con Dios. Dios quería salvar al eunuco. Usted dirá: oh, entonces voy a esperar que un ángel me hable para poder predicar a mi tío, a mi primo, a mi vecino. No. Algo que debemos de reconocer, que en aquel tiempo el canon del Nuevo Testamento no estaba completo. Era frecuente, los hombres no tenían la palabra como nosotros la tenemos. Era frecuente visitas angelicales, entonces Dios hablaba así directamente. Ahora, entonces Dios quería salvar al eunuco. El ángel solamente estaba comunicando a Felipe lo que él tenía que hacer. Felipe era que un evangelista. Felipe tenía el evangelio, tenía lo que el eunuco necesitaba, que el poder de Dios ahí estaba entretejido en el evangelio que Felipe predicaba. Entonces Felipe, en primer lugar, el evangelista en primer lugar es que tiene que ser salvo. Usted no puede predicar a los pecadores sin ser salvo. Se supone que usted tiene que ser salvo. El evangelista conoce el evangelio y Felipe era la persona indicada. Ahora, el eunuco, él era un pecador, era un hombre. Ahora, por el hecho de que venía de ¿dónde? De Jerusalén a adorar, era un hombre religioso, fue a adorar a Jerusalén. Era un hombre temeroso de Dios. Amén. Pero en el nuevo pacto nadie se salva solamente de visitar a Jerusalén. Nadie se salva solamente tener temor de Dios. Como Cornelio, ahí miramos que tenía temor. Pero nadie se salva una visita a Jerusalén. No. Puede ir de rodillas. Eso no lo va a salvar. El eunuco necesitaba escuchar un mensaje que lo podía salvar. Y el eunuco estaba leyendo allí en Isaías, que allí en Isaías estaba en el Antiguo Testamento, en pocas palabras, el evangelio allí. Porque hablaba de quién, del sacrificio del Mesías, de lo que hizo por nosotros. Entonces él estaba leyendo, pero él no conocía de este personaje. Pero el eunuco quería saber, estaba interesado. Dios ya se estaba encargando. Y Dios usó a Felipe para comunicar el evangelio. Y entonces mire el versículo 35, dice: entonces Felipe, después que escuchó el evangelio, escuchó las buenas nuevas, el eunuco dice: entonces Felipe, verso 35, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura que dice,
le anunció, usó esta escritura, le anunció, y el evangelio creyó el eunuco creyó al evangelio. El eunuco creyó de todo corazón que Jesús era el Hijo de Dios. El eunuco se bautizó y fue salvo. ¿Se da usted cuenta lo importante? Que no es suficiente nomás traer a la gente a la iglesia. No. Qué bueno. Pero hay que comunicarles el evangelio. ¿Para qué? Para que se conviertan a Dios. Y esto nos lleva al siguiente punto, que el evangelio, y el último, el poder del evangelio produce conversiones, todos digan conversiones genuinas. El poder del evangelio produce conversiones genuinas. Y ya con decir conversiones genuinas es porque hay en las iglesias aquellas que conversiones no son genuinas. Amén. Aunque no digan amén, digan ouch, algo digan. Entonces, ¿qué es la conversión? En la conversión debemos que reconocer la intervención divina y la responsabilidad humana. En la conversión Dios da vida a los muertos. Nos ha dado vida a nosotros. Estábamos muertos en vuestros pecados y delitos. Su espíritu vino y nos dio vida a nuestro espíritu. Por eso adoramos a Dios. Porque hay vida dentro de nosotros. No tenemos que esperar que alguien venga aquí como un porrista que está ahí, levanten las manos, brinquen y salten y lloren. No. Nosotros sabemos a quién estamos adorando. El da vida a los ciegos, vista a los ciegos, en la conversión es Dios quien está actuando. En la conversión es Dios quien está interviniendo en la transformación. Es decir, la conversión es un acto divino. Efesios 2:5 dice: aún estando nosotros muertos en pecados, dice, nos dio vida. Todos digan vida, juntamente con Cristo. Y luego entre paréntesis dice: por gracia sois salvos. Y no está hablando de una vida física. Aquí es una referencia al Espíritu de Dios, a nuestro espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, yo no tengo ningún poder para convertir a nadie. No tengo ningún poder. Nadie. No importa qué tanto yo grite aquí detrás del púlpito. Me puedo poner morado y de todos colores y intimidar a la gente y no importa qué tanto conocimiento tengamos, porque después vamos a hablar de lo que es el contenido del evangelio. No importa, hermanos. Pablo se convirtió de un perseguidor de los cristianos a un defensor de fe. O sea, ¿cómo fue posible esto? ¿Cómo fue posible esto? Prácticamente de la noche a la mañana hay una transformación interna. Sus deseos, sus pensamientos fueron completamente transformados. Una operación interna masiva, por decirlo así. De tal manera que cuando miraban a la gente estaba confundida.
No, pero si ayer nos estaba... Uy, ¿y ahora está hablando de Cristo? No, entonces dice que confundía a los discípulos. No, cuidado. Sí, cuidado, hay un peligro ahí. ¿Por qué? Porque Dios operó en él por dentro. Su corazón fue transformado. Ahora, en la conversión, las personas que se arrepienten de sus pecados, creen en Jesús. Amén. Porque de acuerdo a la palabra de Dios, en la conversión, reconoce que solo Dios puede salvar. Y que Dios salva a las personas mediante su divino poder. Pero el pecador tiene que responder al Evangelio. El pecador solo responde al Evangelio. Amén. Entonces, la responsabilidad o voluntad humana, el hombre y la mujer que se arrepienten, el hombre y la mujer depositan su fe, el hombre y la mujer abre su corazón, reconoce su pecado, abandona el pecado, toma una decisión de seguir a Cristo. Como ese canto hermoso, he decidido, mi Padre no decidió por mí, yo hice la decisión. El hombre decide seguir a Cristo. El hombre entiende el mensaje de salvación. Y después el hombre que hace se bautiza. Entonces quiere decir que si en una iglesia, hermanos, no está aconteciendo esto, no hay conversiones. Amén. Una iglesia puede tener nuevos miembros, pero no conversiones. Y la realidad, hermanos, es que hay muchos, como ya hemos mencionado, hay muchos dentro de las iglesias cristianas que nunca se han convertido, nunca han abandonado el reino de las tinieblas. Siguen allí, siguen sirviendo al Dios de este mundo, siguen siendo manipulados por sus placeres, siguen adorando a los ídolos, siguen estas corrientes no bíblicas, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es esencial, hermanos, que en las iglesias prediquemos ¿qué? El Evangelio. Jesús llamó a la gente a arrepentirse de sus pecados y creer. Marcos 1:15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué dijo Cristo? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Además, Jesús dijo que el que no naciere de nuevo no puede ver que el reino de Dios. De cierto te digo, ¿a quién se lo digo? A un religioso, a Nicodemo, que era un hombre que este ya la tiene hecha, hermanos. Este ya está un asiento de oro allá en el cielo, porque es un hombre religioso, muy respetado. Dice no. En el nuevo pacto tienes que creer, tienes que arrepentirte. Amén.